Bueno, este es más o menos igualmente una curva, ya la puse un poquito más, pues más, pues más interactiva, ¿no? Más fácil de cachar, ¿no? Con colores. Yo soy muy visual, como arquitecto le meto mucho colores a todo. Entonces, se me hace mucho más aterrizable cómo podemos visualizar los riesgos a través de la fase de la vida del proyecto, ¿no? Desde la fase conceptual, ¿no? Que la vemos en rojo, donde se ven, donde existe mayor cantidad de riesgo y cómo el riesgo va bajando a través del proyecto durante el diseño, las ingenierías, los concursos, hasta que llegamos a una fase de cierre, ¿no? Es mi intención platicar un poquito de lo que va a suceder en cada fase para saber qué herramientas tenemos y qué podemos ir, cómo podemos ir blindando cada fase para sentirnos no solo más seguros en la gestión de riesgos, sino también brindarle más certidumbre al cliente, ¿no? Entonces, empezamos por la fase conceptual. Bueno, en la fase conceptual es la fase más difícil. Esta fase y la de diseño ingenierías, perdón, la de diseño arquitectónico. Estas dos fases son las más difíciles porque todo el mundo le mete de su cuchara, ¿no? Si no están bien definidos, esa es otra parte importante de la gestión de riesgos, definir a los involucrados, ¿no? Si no están bien definidos los involucrados, pues empezamos a patinar ahí porque todos le quieren meter de su cuchara. Muchas veces, como gestores de proyectos, project managers, queremos, nos dan el proyecto, ¿no? Y queremos arrancarnos a empezar a desarrollar, pero nadie repara en el plan de negocio, ¿no? Es súper importante la revisión del alcance, lo que pongo ahí en la diapositiva, ¿no? Súper importante la la revisión del alcance, que ese se mitiga con una declaración de alcance. Ahorita les pongo un ejemplo de declaración de alcance. La alineación de las expectativas, súper importante. Definir los stakeholders, los involucrados, es muy importante también. Y uno de los principales, o lo llamaría yo la reina de o el punto medular, como lo mencionaste, es la alineación del plan de negocio, ¿no? ¿Cuánto capital se ocupa? ¿Cuáles van a ser los retornos? ¿Cuáles son los múltiplos de retorno? Etcétera. O sea, me han tocado proyectos donde el cliente no lo tiene muy claro y bueno, vamos a arrancar y vamos a construir porque ya tienen un plan ya tienen un estudio de mercadotecnia, porque también el estudio de mercado es muy importante en esta fase. El típico ejemplo de no tener tu plan de negocio alineado es cuando llevémoslo esto a una escala menor. Vamos a pensar la casa de una persona, ¿no? Le construimos su casa y es una persona que la quiere vender esta casa, ¿no? Pero es una persona que se quería gastar 200,000 pesos con la casa, pero al no tener su utilidad clara y el plan de negocio claro, pues al rato empieza a reducirse la utilidad y acaba ganando 80,000 pesos por la casa y creamos un problema por no haber alineado el plan de negocio en esta fase. Entonces, bueno, no me voy a meter demasiado al rollo, pero el plan de negocio es muy, muy, muy importante. Me encantaría mostrarles rapidísimamente un ejemplo de un plan de negocio. Bueno, este es un apartado de un libro que escribí sobre gestión de proyectos inmobiliarios, donde hablo del plan de negocio. Aquí, bueno, estoy hablando de la importancia del plan de negocio. Para todo proyecto inmobiliario necesitas un plan de negocio y de dónde salen los consos principalmente del desarrollo, ¿no? No voy a andar demasiado en el tema, solo es esa manera de
ilustrar un poquito. Pero para el ejemplo, se obtuvieron estos precios: $25,000 para el terreno, $50,000 para la construcción, ¿no? Y esta tablita es muy importante, ¿no? Donde se muestra el costo de la tierra y en su porcentaje, los preliminares, otros costos, construcción, etcétera. Y luego se pasa a esta otra tabla, ¿no? Que es la corrida financiera del proyecto, donde aquí nos damos cuenta que las ventas inician en una fase temprana del proyecto, ¿no? Aquí donde dice ingresos, ventas, estamos iniciando en el mes 3 a ingresar, a regresar capital, de tal manera que el proyecto puede tener un costo, en este caso, de $87,000, ¿no? Pero al ingresar desde el mes 2, pues en realidad nuestro capital es de $41,000, ¿no? En este caso. Entonces, eso es bien importante porque llegamos a esta última tabla de los retornos donde aclaramos exactamente cómo se va a financiar el proyecto y qué es lo que se espera del proyecto. Entonces, por eso es muy importante en la fase conceptual tener estos números muy claros. Me ha tocado tener problemas en proyectos porque estos números no se tienen claros. Me ha tocado que proyectos se detengan. Una vez me tocó construir, ¿qué estamos haciendo? Iniciamos con un fraccionamiento en el 2015, 2014, sí, 2015 fue regresando a la maestría. En el 2015 iniciamos un fraccionamiento y nunca se me ocurrió preguntarle al desarrollador cuál era su financiamiento o cómo se iba a financiar. Arrancamos, hicimos la casa muestra y a la hora de arrancar con las primeras casas, pues se le acabó el dinero. Y resulta que él estaba pensando financiarse, pues, más del 50% con dinero de los ingresos de las ventas. Pero no era viable, ¿no? Entonces, por eso este tema es muy delicado y sí los invito a que siempre lo tengamos muy, muy mapeado. Bueno, me voy a regresar. Bueno, entonces, para esa fase es el plan de negocio, la elección de expectativas y el benchmark. ¿Cómo mitigamos? Porque aquí los riesgos son altos. ¿Cómo mitigamos este tipo de temas en esta fase? Bueno, con evaluaciones de madurez de proyecto, eso es muy importante. La evaluación de madurez de proyecto nos va a decir qué tan aterrizado está el proyecto, ¿no? Y obviamente con declaración de alcance. Me encanta la declaración de alcance. Bueno, los dos documentos me encantan porque dan mucha certidumbre en esta fase donde el riesgo es alto, como les comenté hace un momento. Esta fase es de un riesgo de muchas expectativas todavía, ¿no? Inclusive se pueden llegar a cancelar proyectos en esta fase. Entonces, estos dos documentos le dan mucha certidumbre porque ubica al cliente, le pone los pies al cliente sobre la tierra. O sea, cuando al cliente le haces una evaluación de proyecto, entonces esa yo la valoro como un paso fundamental en esta fase, ¿no? Otro documento súper importante que siempre recomiendo al equipo de gestión de proyectos, al sponsor y al cliente, ¿no? Es la declaración de alcance. La declaración de alcance es un documento que yo le pido, inclusive no solo al sponsor, sino al cliente que lo firme. La declaración de alcance es como la descripción mucho más aterrizada del proyecto, donde podemos ver exactamente hacia dónde va el proyecto y por qué, y dónde está motivado y cuáles son pues todos los motivadores y todos los alcances del proyecto, ¿no? Les voy a compartir un ejemplo de declaración de alcance. En Querétaro me tocó desarrollar un edificio, ahí mismo en Centro Sur, donde hicimos el primer edificio de Central Park,
me tocó desarrollar un edificio de oficinas que se llama Torre Ágata. ¿Dónde está? Aquí está. Ahí podemos ver ya mi pantalla. Sí, se Excelente. ve un Word. Muchas gracias. Bueno, aquí en Torre Ágata, la declaración de alcance nos la firmó el cliente y se las quiero compartir nada más para que tengamos una idea qué tan aterrizado tiene que estar, ¿no? Una declaración de alcance es un documento que a todos nos conviene, le conviene al sponsor y al desarrollador, porque les da certeza de que eso que está firmado es lo que se va a construir. Le da certeza al equipo de gestión de proyecto, ¿no? Porque ese documento también es, digamos, el acta rectora de los alcances del proyecto, ¿no? Entonces, bueno, sin andar demasiado, ¿verdad? No quiero también hacer esto demasiado exhaustivo, porque tiene también sus bemoles y sus puntos importantes en la declaración de alcance, pero bueno, en general es una descripción del proyecto, ¿no? Donde estudias o analizas el entorno, se hace una descripción general, en este caso, pues los metros cuadrados construidos, los cajones, cuál es el metraje por planta, ¿no? Y por área, etcétera, ¿no? Tablas de estacionamientos, tablas de costos esperados por metro cuadrado. Les recuerdo que en esta fase conceptual se hablan costos paramétricos de metro cuadrado. Aquí no sabemos exactamente cuánto nos va a costar a detalle el metro cuadrado. ¿Por qué? Porque eso depende de un proyecto arquitectónico, pero sí podemos tener costos paramétricos, que obviamente esos costos paramétricos se usan para el estudio de mercado, ¿no? Entonces, los costos paramétricos, pues los podemos sacar de proyectos que se han desarrollado en la zona, proyectos parecidos, podemos conseguir información con constructores, ¿no? Que hayan terminado recientemente algún desarrollo parecido. O sea, hay muchas fuentes de información, inclusive en Internet, en... No, ahorita al rato les paso la página, es una página web que tiene también este tipo de costos paramétricos. Y entonces ahí se plasman los costos paramétricos y obviamente, como les dije anteriormente, se firma todo, ¿no? Para que todos estén de acuerdo que sobre esos números es donde partió el proyecto. Bueno, aquí hay, inclusive se describe el mercado meta, ¿no? Aquí en el 1.2.3 es una renta de oficina para corporativos con un tamaño mínimo de 425 metros cuadrados rentables por piso, ¿no? Entonces, eso es muy importante también. Se definen COS, CAS y CUS, inclusive pues se hacen algunos análisis de orientación, ¿no? Análisis hidrológicos se adjuntan también, fases del proyecto, los entregables, etcétera, etcétera, etcétera. Para no andar demasiado en este tema, pues se me va el tiempo. Quería solo compartirles una idea de un ejemplo de cómo es un plan, una declaración de alcance, porque estos son los dos mitigadores de esta fase, ¿no? Pasamos al diseño arquitectónico. Aquí el diseño arquitectónico tiene una parte muy bonita y muy imponderable, y es el renombre del arquitecto. Cuando el arquitecto es un arquitecto famoso, ¿no? El diseño tiende a tomar líneas más descontroladas, ¿no? Por los conceptos a los que el arquitecto se quiere apegar. Cuando un arquitecto es famoso, pues dice, pues mi diseño va por esta línea y pues hay que alinearse, ¿no? Eso me tocó, bueno, me está tocando ahorita el nuevo Acuario, que el proyecto es de Tatiana Bilbao Studios.
pero me tocó en espacio de reflexión con Axioma, hicimos un proyecto hermoso de concreto pigmentado aparente, muy, muy exquisito el acabado. El arquitecto es Alberto Kalach y, y la fase del diseño pues era una fase muy, muy perfecta, muy exacta, no le puedes decir al arquitecto nada, no lo puedes contradecir, ¿no? A veces el arquitecto se salía del metraje permitido, entonces mira, había que un poquito meterlo, ¿no? Eh, en mi experiencia cuando se trabaja con arquitectos muy famosos, eh, el tema de la mano izquierda es muy importante. Por eso aquí no puse un formato, ¿no? Que nos pueda ayudar a mitigar los riesgos. Aquí la mitigación es mucho mano izquierda, es mucho trato con el arquitecto, es mucho, mira, sugerir, mover alguna cosa, algún elemento para mejorar el área o para suprimir algo que no está funcionando, ¿no? Eh, por eso el riesgo también es alto, porque aunque ya pasamos de la fase conceptual donde ya está aprobado el metraje, ya sabemos que la lana nos alcanza, ya tenemos nuestro desarrollo financiero aprobado, ya sabemos cuánto capital ocupamos, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí todavía el riesgo es alto, pues porque a veces el arquitecto se encapricha con una forma o con una línea que a veces se puede salir un poquito de las métricas del proyecto, ¿no? Entonces, eh, aquí básicamente es mano izquierda y muchas veces los arquitectos son muy amigos o son muy conocidos o muy, eh, o sea, la relación humana que tienen con el desarrollador es muy cercana. Entonces, a través del desarrollador se puede crear esa mano izquierda donde al arquitecto se le invite a llevar el proyecto en su diseño ejecutivo, pues por una línea que le convenga al proyecto, ¿no? Bueno, eh, el desarrollo de las diseños e ingenierías es una fase del proyecto donde a mí me encanta porque sirve mucho para subirse el cuello con el cliente, ¿no? Siempre a la hora que el proyecto ejecutivo ya está terminado y el arquitecto te entrega los planos, eh, pues normalmente empezamos a buscar algún despacho de ingeniería que desarrolle las ingenierías no estructurales, primeramente, mecánica de suelos, instalaciones, no aires acondicionados, etcétera, perdón, del proyecto. Entonces, aquí las ingenierías de valor ocupan una parte maravillosa. Bueno, entonces aquí las ingenierías de valor son una excelente oportunidad para levantarse el cuello con el desarrollador, porque a través de los despachos de ingeniería, pues se mejoran las eficiencias de la ingeniería en sí, ¿no? Del proyecto, y es donde empiezan los ahorros, y es donde, pues, hay que voltear con el desarrollador y decirle, mira, si le decimos al arquitecto que esta columna, en vez de dejarla en este punto, que se ve muy bonita, la jalamos más hacia la esquina, pues entonces va a tener un apoyo mejor y la estructural, etcétera, y entonces nos vamos a ahorrar 200,000 pesos, o nos vamos, y entre 200,000 pesos aquí, 2 millones allá, 500,000 de este lado, pues ya generamos un ahorro importante. Entonces, esta área, esta zona es muy gratificante, el tema de los desarrollo de ingenierías de valor, que obviamente se le tienen que presentar al cliente, el cliente las tiene que aprobar, las tiene que firmar. Siempre les recomiendo que cuando estén con el cliente, siempre este tipo de documentos se firmen, porque muchas veces el cliente te dice que sí, verbalmente o en un correo. Nosotros accesamos a la ingeniería de valor, la desarrollamos
y luego cuando algún involucrado no está de acuerdo, pues ya a veces el correo no sirve y es que en correo pues no, yo no me fijé. Entonces, firmar la ingeniería de valor con costo, con ahorro, con etcétera, se vuelve mucho más formal y al cliente lo invitamos, o sea, este tipo de formalidades es invitar al cliente a no cambiar de parecer, ¿no? Bueno, la parte de los abastecimientos del proyecto. En esta fase, si bien muchas veces ya empezamos con la construcción, por eso si se fijan, casi los concursos están muy pegados a la construcción. Si bien esta fase ya iniciamos con, normalmente, por ejemplo, en naves industriales cuando construimos BMW, ya estábamos haciendo la plataforma, ¿no? Ya habíamos iniciado con la construcción de la plataforma cuando todavía no teníamos contratados los firmes, ¿no? Estábamos apenas empezando a contratar la estructura y empezamos, ¿no? Pero ya tenemos contratada la cimentación, pero todavía no tienes todo contratado. Entonces, muchas veces hay proyectos como las naves industriales donde ni siquiera el proyecto arquitectónico, perdón, las ingenierías están bien definidas al inicio de la construcción. Vas definiendo las ingenierías conforme vas construyendo y esto es por los tiempos tan cerrados que tienen a veces las empresas para tener ya su nave terminada, su bodega, ¿no? Por ejemplo, una vez en Samsung, en el Parque Industrial Querétaro, que está en Santa Rosa Jauregui, Parque Industrial Querétaro se llama así, nos tocó en Samsung, el cliente, son coreanos, no habíamos nosotros todavía, íbamos al 50% de la cubierta de la nave, cuando ellos estaban metiendo sus máquinas de producción, pues porque tenían contratos con Estados Unidos muy agresivos, donde tenían que empezar a mandar lavadoras, ¿no? Y no podían esperarnos. Entonces, esta parte de, aquí entras en otra fase de gestión de riesgos, ¿no? Cuando tienes a un cliente tan apresurado o con tanta urgencia de tomar posesión de su inmueble. En la parte de concursos y abastecimientos, bueno, aquí es muy importante tener una matriz de abastecimiento. Bueno, la fase de la construcción, aquí la principal mitigación en la fase de la construcción son los cambios. No conozco un proyecto donde no hayan cambios. Todos los proyectos, desde los que están perfectamente desarrollado el proyecto ejecutivo y no hay duda de nada, hasta los proyectos donde se va desarrollando el proyecto ejecutivo conforme vas construyendo, todos piden cambios. Siempre hay, o si no es un cambio en el acabado, es un cambio en el alcance, entonces ya te piden que crezcas un área o ya te piden más oficinas, ¿no? Entonces, el control de cambios es el mejor amigo de la construcción, del proceso de construcción, porque si nos vamos a parar a revisar cada cambio que pide el cliente, nunca terminamos la obra. Muchas veces el cliente pide un cambio y, oye, ¿sabes qué? Ya no puedo, ya no es momento, ya lo hice, mira, ya estoy acá. Cuando sí es tiempo, bueno, mira, vamos a revisarlo, ¿no? Pero siempre cuando desarrollamos el control de cambios, siempre debemos de tener muy mapeado qué estamos haciendo y qué sí y qué no, ¿no? Porque muchas veces el cliente se emociona a pedir cambios y uno por no decirle que no, pues empieza a aceptar cambios y entonces el proyecto se empieza a desviar en tiempo, el proyecto se empieza a desviar en costo y pues nos metemos en un problema, ¿no? Entonces, bien importante el control de cambios en la fase de construcción. Finalmente, para el cierre, bueno, la lista de ponchados o punch list
que no es más otra cosa que una lista de detalles para entregar el proyecto. Aquí básicamente el proyecto ya se terminó. Muchas veces el cliente ya tomó el inmueble, en este caso de Samsung que les platiqué. Bueno, estábamos como que habrá sido como el 60% o 70% del desarrollo de la construcción del proyecto y ya se habían metido, ¿no? Pero bueno, en este caso, los coreanos tenían un programa muy agresivo de producción y bueno, pero no es lo común, ¿no? Normalmente el cliente toma posesión del proyecto sin tener la lista de ponchados cerrada, que es normal, son las entregas sustanciales que se llaman, donde el cliente entra, se desarrolla una lista de pendientes y ahí obviamente amarramos al cliente, porque también al cliente luego se le antoja o se le ofrece que el constructor se convierta en su mantenimiento, ¿no? Entonces, con la lista de ponchados mitigamos el tema de que no se le va a antojar al cliente estar pidiendo que le arreglen más cosas. Lo que aparece en esa lista, que también viene firmada por el cliente, es lo que se va a atender. Entonces, pues nada, aquí nada más en lo personal, si estamos, o en mi experiencia, si estamos pendientes de cumplir con cada parte me voy a regresar un poquito, si estamos pendientes de cumplir con cada herramienta, cada documento para mitigar los riesgos de cada fase, muy seguramente vamos a tener un proyecto exitoso, ¿no? Entonces, pues nada, mi invitación solamente es en el momento que estemos como directores de proyecto, apegarnos a este tipo de herramientas nos ayuda a ahorrar dolores de cabeza.